Estos autos eléctricos son una basura. Todo el mundo dice que los vehículos eléctricos son el futuro, pero de estos 20 querrás mantenerte lejos. Los informes de consumidores los criticaron duramente. Los compradores los evitan como la peste. Algunos vinieron con grandes promesas. Algunos parecían ser el gran éxito del momento, pero en el mundo real fracasan por su pésima confiabilidad, alcance limitado y precios que no tienen sentido. Empecemos con el número 20, el Tesla Cybertruck, el vehículo más prometido de la década. Finalmente llegó a las carreteras a fines de 2023 y dividió instantáneamente Internet en dos. Con más de 1 millón de reservas que se remontan a 2019, los compradores quedaron convencidos de adquirir un camión a prueba de balas de $39,000. Lo que obtuvieron fue un gigante de acero inoxidable de 7,000 libras que costaba más de $100,000 y que carecía por completo del alcance prometido, la resistencia del vidrio y la variante de nivel de entrada. Consumer Reports se negó a recomendarlo a principios de 2024, citando mala visibilidad, puertas que funcionaban mal y una cabina confusa que dependía de la pantalla. La autonomía en el mundo real estuvo por debajo de las expectativas, cayendo muy por debajo de las 300 millas durante el invierno y en situaciones de remolque, a pesar de tener una batería de 123 kilovatios. Los revisores señalaron una dirección errática en las ruedas traseras, puntos ciegos de gran tamaño y un radio de giro peor que el de un Ford Super Duty. Y aunque el aspecto llama la atención, las primeras versiones mostraban huecos en los paneles, pilares con filtraciones y cubiertas de bóvedas atascadas, con piezas de reparación y servicio aún limitados para un camión construido como una nave espacial, resulta alarmantemente poco práctico en la Tierra. En 2025, muchos pedidos de Cybertruck se están cancelando silenciosamente y la expectación se está agotando rápidamente. En el número 19 tenemos el Toyota BZ4X, un automóvil que se suponía que iniciaría el futuro eléctrico de Toyota cuando debutara globalmente en octubre de 2021 y llegara a los concesionarios estadounidenses en mayo de 2022. Semanas después del lanzamiento, Toyota retiró del mercado todas las unidades porque las ruedas podían literalmente caerse mientras se conducía. No en sentido figurado, sino literal. Les dijeron a los propietarios que dejaran de manejar y les ofrecieron volver a comprar los autos. Luego llegó el invierno y el verdadero daño. La autonomía se redujo hasta un 40% en el frío y la carga rápida se ralentizó al mínimo. Incluso en condiciones ideales, el modelo AWD alcanza un máximo de 100 kilovatios, la mitad de lo que rivales como el Ioniq 5 pueden hacer. También se necesita casi 1 hora para cargar del 10 al 80%. Consumer Reports retiró su recomendación luego de que los propietarios informaran problemas con la batería, sistema de información y entretenimiento defectuosos y fallas en el sistema de manejo. Por $42,000 se esperaría un gran avance. Lo que los compradores obtuvieron fue un SUV lento, de corto alcance y con fallas frustrantes que dañó la reputación de Toyota más que cualquier retiro del mercado. En el puesto número 18, el Lucid Air se lanzó a fines de 2021 con especificaciones de superdeportivo y ambiciones de Rolls-Royce, prometiendo hasta 200 caballos de fuerza, 516 millas de autonomía y refinamiento de lujo por entre $87,000 y $250,000. Pero debajo de su elegante silueta, el Air se convirtió rápidamente en el sedán eléctrico menos confiable que Consumer Reports haya aprobado jamás, con una puntuación de apenas 7 sobre 100 en 2023 y cayendo a 18 sobre 100 en 2024. Los primeros compradores informaron sobre pantallas congeladas, pérdidas repentinas de energía y actualizaciones OTA que empeoraron las cosas. Lucid emitió retiros del mercado por fallas en los puntales y cableado defectuoso cuando aún había menos de 2,000 automóviles en circulación.
Los tiempos de espera para el servicio se extendieron a meses debido a las piezas limitadas y a una red de reparación pequeña. A pesar de tener una fábrica construida para producir 34,000 unidades al año, Lucid entregó solo 4,400 automóviles en 2022 y 8,400 en 2023, muy por debajo del objetivo. En 2024 redujeron los precios y ofrecieron alquileres de $399 al mes solo para mover el inventario. Sin embargo, los valores de reventa cayeron hasta un 40%, y las ventas del primer trimestre de 2025 alcanzaron solo 1,728 unidades. Para un automóvil diseñado para redefinir el lujo eléctrico, la respuesta del mercado ha sido brutalmente clara. Nadie lo compra. En el puesto número 17, el Nissan Ariya 2023 llegó con 2 años de retraso y ya atrasado. Originalmente previsto para 2021, la producción se retrasó debido a la escasez de chips y al caos en la cadena de suministro, con miles de clientes estadounidenses que realizaron pedidos anticipados esperando más de 12 meses para la entrega. Luego vino el verdadero titular. En marzo de 2023, Nissan detuvo los envíos después de que se desprendiera un volante en plena conducción. La fábrica había enviado automóviles con pernos faltantes o flojos. Luego siguió un retiro a nivel nacional, que aplastó la confianza de los compradores incluso antes de que el auto llegara a los concesionarios. En el papel, el alcance del Ariya parece bueno, hasta 304 millas, pero los conductores del mundo real, especialmente en climas fríos, vieron caídas del 20% o más. La carga tampoco ayuda. Alcanza un máximo de 130 kilovatios y lo reduce rápidamente, lo que implica paradas más largas que la mayoría de los competidores. A pesar del legado de vehículos eléctricos de Nissan con el Leaf, Ariya vendió menos de 5,000 unidades en Estados Unidos durante todo 2023. En un mercado repleto de vehículos eléctricos mejores, más rápidos y con mayor autonomía, el Ariya se convirtió en un recién llegado que ofrecía menos, y los compradores simplemente lo abandonaron. En el puesto número 16, el VinFast V8 parecía un nuevo y audaz contendiente. Un elegante SUV eléctrico procedente de Vietnam que prometía 470 kilómetros de autonomía y características premium por poco menos de $60,000. Pero en el momento en que aterrizó en Estados Unidos, la máscara se cayó. La EPA le asignó una brutal calificación de 179 millas, más de 110 millas menos de lo anunciado. Los evaluadores de Motor Trend y Consumer Reports informaron sobre una calidad de conducción pésima, fallos peligrosos y un software con tantos errores que la pantalla del tablero se ponía en blanco de repente, lo que provocó un retiro total de las primeras 999 unidades vendidas. El automóvil se ponía en reversa debido a una liberación retardada del freno de estacionamiento, restablecía la configuración cada vez que lo apagabas y lo sobrecargaba con alertas sonoras constantes por infracciones menores. Las actualizaciones OTA solo empeoraron las cosas. Incluso con contratos de arrendamiento de $80 y $3 al mes, los compradores se echaron atrás, alegando temores de perder el apoyo a largo plazo. Lo que parecía una alternativa asequible a Tesla se convirtió rápidamente en una señal de advertencia, un producto apresurado de una empresa que aún tardará años en estar lista. Antes de continuar, toca el botón de suscripción porque el marketing oculta los defectos, pero aquí te mostramos lo que realmente importa antes de que gastes un centavo. En el número 15 llegó el Subaru Solterra, el primer SUV eléctrico de la marca. Se presentó oficialmente a fines de 2021 y se esperaba que llegara a las carreteras de Estados Unidos a mediados de 2022. Pero antes de que un solo cliente recibiera uno, fue retirado del mercado por un defecto crítico que podía provocar que las ruedas se cayeran debido a pernos de cubo defectuosos compartidos con el BZ4X de Toyota.
Una orden de no conducir detuvo todas las entregas, e incluso las reparaciones iniciales de fábrica salieron mal, lo que obligó a un segundo retiro a principios de 2023. Cuando se reanudaron las ventas, el impulso se había desplomado. En todo el año solo se vendieron unas 9.000 unidades en Estados Unidos. La autonomía de la EPA alcanza un máximo de 228 millas, pero los propietarios en invierno informan menos de 200 debido a la falta de una bomba de calor. Los límites de carga son de 100 kilovatios en corriente continua, lo que hace que los viajes largos sean tediosos, y el cargador integrado de 6,6 kilovatios ralentiza la carga en casa. Construido sobre la plataforma de Toyota, el Solterra abandona el carácter de conducción habitual de Subaru, dejando a los compradores con un manejo vago, tecnología deficiente y un arrepentimiento persistente. El próximo vehículo eléctrico es lo que ocurre cuando se lanza tarde, se retira temprano y nunca llega realmente. En el puesto número 14, el Chevrolet Bolt EV, un EUV, se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo un prometedor automóvil eléctrico puede colapsar bajo su propia batería. El Bolt, que se lanzó originalmente en 2017 como uno de los primeros vehículos eléctricos de largo alcance asequibles, entró en crisis en 2021 cuando GM retiró del mercado todas las unidades fabricadas más de 140.000 automóviles, debido a defectos en las baterías de LG que provocaron al menos 13 incendios confirmados. Incluso, los modelos 2022 vendidos como reparados fueron retirados nuevamente cuando los módulos recién instalados también resultaron defectuosos. A los propietarios se les dijo que evitaran cargar durante la noche, limitaran el alcance y estacionaran a 50 pies de distancia de los edificios. La confianza se desplomó y el valor de reventa cayó más del 51% en 3 años, uno de los peores en el segmento de vehículos eléctricos. Las velocidades de carga se mantuvieron limitadas a 55 kilovatios, dolorosamente lentas para los estándares de 2023, y los informes de los consumidores dejaron de recomendarlo debido a los bajos puntajes en la construcción de la batería y la confiabilidad del software. GM descontinuó el Bolt a fines de 2023 a pesar de un breve aumento de ventas, dejando a los compradores con un vehículo eléctrico retirado del mercado, sin soporte y con una rápida depreciación que en realidad nadie quería más. En el puesto número 13, el GMC Hummer EV llegó como un modelo ruidoso, pesado y costoso, pero no como los compradores de vehículos eléctricos querían. Con más de 9.000 libras, es el vehículo de pasajeros más pesado en la historia de Estados Unidos. Con una batería de 212 kWh, cuya carga completa en redes públicas cuesta casi $100. Esa batería ofrece una autonomía de aproximadamente 330 millas, pero con la peor eficiencia de cualquier vehículo eléctrico, ya que quema electrones más rápido de lo que algunos camiones bocho queman gasolina. Debutó a fines de 2021 con 90.000 reservas, pero GM entregó menos de 850 unidades en 2022 y alrededor de 3.000 en 2023, y muchos clientes cancelaron debido a tiempos de espera de 2 años y márgenes de beneficio de $100.000 de los concesionarios. Las primeras unidades fueron retiradas del mercado debido a fugas de agua en la batería que podían provocar cortocircuitos. La carga real demora más de 1 hora incluso en estaciones de alta velocidad y más de 24 horas con un cargador doméstico estándar. Combine eso con maniobras torpes, valores de reventa decrecientes y el escrutinio de la EPA sobre su impacto ambiental, y tendrá un camión eléctrico de 6 cifras que nadie compra y los reguladores ya no admiran. Este próximo automóvil te hará preguntarte cómo una empresa conocida por su innovación sigue incumpliendo promesas. En el puesto número 12, el Tesla Model X es el raro SUV de 6 cifras que llama la atención, y luego regresa inmediatamente al servicio.
Con un precio de entre $100,000 y $140,000, promete una aceleración salvaje, espectaculares puertas tipo Falcon Wing y más de 340 millas de autonomía. Pero Consumer Reports le dio un devastador puntaje de confiabilidad previsto de 9 sobre 100, citando fallas en la suspensión, averías en el sistema HVAC y componentes electrónicos que fallan rutinariamente. Solo en 2023, el Model X tuvo 16 retiros activos, incluido uno porque las bolsas de aire no se desplegaban para pasajeros más pequeños. Mientras tanto, sus puertas características aún no detectan los obstáculos, se atascan a mitad de camino o se niegan a abrirse en espacios reducidos, problemas que Tesla nunca ha resuelto por completo. En los foros, incluso los propietarios leales admiten su frustración con las actualizaciones OTA que rompen funciones o causan nuevos errores de software. La eficiencia en el mundo real está muy por detrás de la de sus rivales más nuevos, y el valor de reventa ha caído más del 40% en 5 años. A principios de 2025, las ventas habrán quedado por detrás de las del Model Y más económico de Tesla. Y los compradores de vehículos eléctricos de lujo, que han perdido la paciencia con las reparaciones constantes, evitan cada vez más los modelos X usados. En el puesto número 11 tenemos el Mini Cooper SE, la versión eléctrica de un ícono de estilo que se olvidó de aparecer en la era de los vehículos eléctricos. Se lanzó en 2020 con una pequeña batería de 32 kWh y prometía poco más de 110 millas de autonomía EPA, incluso cuando rivales como el Nissan Leaf ya ofrecían el doble. En climas fríos o al circular por carretera, ese alcance cae por debajo de las 100 millas, lo que obliga a los conductores a repensar sus actividades básicas. La carga también está obsoleta, con un máximo de 50 kilovatios en cargadores rápidos de corriente continua, lo que suma solo alrededor de 80 millas en 35 minutos. Está basado en el Mini Hardtop de gasolina, por lo que no tiene frunk, ni asiento trasero real y apenas menos de 9 pies cúbicos de espacio de carga. A los propietarios les encanta el manejo estilo kart, pero rápidamente se dan cuenta de que están pagando más de $30,000 por un juguete de fin de semana en el que no pueden confiar. Las ventas nunca despegaron. En 2022 se vendieron poco más de 5,800 unidades en Estados Unidos y a finales de 2023 Mini finalizó su producción. Una versión rediseñada llegará en 2025, pero el SE saliente es prueba de que el encanto por sí solo no mantendrá a un vehículo eléctrico en la carretera o en la entrada de su casa. El siguiente parecía una ganga hasta que los propietarios se dieron cuenta de lo que realmente habían firmado. En el puesto número 10, miramos el MG4, un hatchback eléctrico económico que rápidamente se ganó un lugar en la lista negra para muchos de los primeros usuarios. Lanzado en el año 2022 con precios atractivos y especificaciones decentes en el papel, prometía hasta 320 millas de alcance WLTP y características modernas a una fracción del costo de sus rivales. Pero en un año, el MG4 quedó en último lugar en la encuesta de confiabilidad de vehículos eléctricos 2024 de Cars, con casi 1 de cada 3 propietarios reportando fallas, muchas de ellas lo suficientemente graves como para dejar el coche fuera de circulación durante más de una semana. Las fallas más comunes incluyen puertos de carga rotos, sistemas de infoentretenimiento congelados y tecnología de seguridad defectuosa que provoca un frenado fantasma. Los propietarios se han encontrado con facturas de reparación de amortiguadores que superan los $1,000, incluso bajo garantía. Y la red de servicios limitada de MG ha empeorado las cosas. Los modelos usados ya muestran fuertes caídas en la reventa y muchos compradores de 2025 se mantienen alejados de ellos. En el puesto número 9 tenemos el Audi e-tron, luego rebautizado como Cocho e-tron en el año 2023. Y a pesar de todo su refinamiento premium,
Silenciosamente se convirtió en uno de los vehículos eléctricos de lujo menos vendidos de su clase. En el papel lo tenía todo. Estilo Audi, un precio cercano a los $75,000 y carga de alta velocidad. Pero bajo la superficie, la historia era diferente. La autonomía real rondó las 200 millas durante años, a pesar de tener una de las baterías más grandes de su segmento. Las calificaciones de confiabilidad de Consumer Reports lo señalaron constantemente por problemas eléctricos, fallas en el enfriamiento de la batería y fallas aleatorias de la batería de 12 voltios. Los primeros retiros incluyeron un problema de filtración de agua en el arnés de alto voltaje, algo que nunca quieres escuchar en un vehículo eléctrico de lujo. Las ventas en Estados Unidos cayeron de poco más de 10,000 unidades en el año 2021 a menos de 5,000 en el 2023, a pesar de los fuertes descuentos. Y la reventa fue brutal. Un e-tron de $75,000 podría encontrarse usado por $35,000 en menos de 3 años. Incluso con el lavado de cara del coche, los concesionarios de Audi todavía tienen dificultades para mover el inventario en 2025 porque los compradores ahora saben más. Si el anterior parecía extraño, el siguiente simplemente parece pulido hasta que realmente lo conduces. En el puesto número 8 tenemos el Cadillac Lyriq, un elegante SUV eléctrico que prometía redefinir el lujo estadounidense, pero que tuvo serios problemas antes de salir de la fábrica. Con un precio de alrededor de $60,000 y respaldado por la plataforma Ultium de GM, parecía el modelo perfecto. Cabina futurista, estilo audaz y una conducción silenciosa y refinada. Pero los compradores rápidamente se encontraron con problemas. Las unidades de principios de 2023 sufrieron pantallas negras, pérdida de tracción y un software Super Cruise defectuoso, lo que obligó a Cadillac a emitir retiros del mercado en cuestión de meses. Luego vinieron las grandes banderas de seguridad. Más de 21,000 modelos con tracción total fueron retirados del mercado en 2024 por problemas con los frenos y fallas en la batería atribuibles a soldaduras inadecuadas. Los propietarios también informaron velocidades de carga dolorosamente lentas a pesar de los 190 kilovatios reclamados, además de errores frustrantes en el sistema de infoentretenimiento, empeorados por la decisión de GM de eliminar Apple CarPlay por completo. Si a eso le sumamos una visibilidad trasera incómoda, la falta de limpiaparabrisas trasero y una red de concesionarios que todavía están tratando de entender los conceptos básicos de los vehículos eléctricos, no sorprende que la demanda haya caído. A pesar de las esperanzas de Cadillac, en 2023 se vendieron menos de 10,000 Lyriq. En 2025 ya se está rebajando discretamente su precio. Un vehículo eléctrico de lujo en el que nadie parece confiar 2 veces. En el puesto número 7 tenemos el Kia EV6. Un crossover eléctrico elegante que se lanzó en 2022 con grandes promesas, solo para encontrarse con problemas de confiabilidad que hicieron que los consumidores reconsideraran su compra. Con un diseño futurista y una arquitectura de 800 voltios, el EV6 parecía una ganga tecnológicamente avanzada por alrededor de $50,000, pero para el año 2024, Consumer Reports lo colocó en el nivel más bajo en cuanto a confiabilidad de vehículos eléctricos, citando repetidos problemas con la transmisión e inconsistencias en la carga. Los propietarios en regiones más frías informaron que el calentador de la batería a menudo no se activa, lo que les impide realizar una carga rápida o incluso desbloquear los puertos en climas bajo cero. Y a pesar de su afirmación de que la carga del 10 al 80% dura 18 minutos, las pruebas en el mundo real muestran que la limitación de potencia se activa rápidamente después de la primera parada, reduciendo las velocidades a menos de 50 kilovatios. Además,
Está el techo inclinado poco práctico, la poca visibilidad trasera y un sistema de infoentretenimiento que prioriza la facilidad de uso en situaciones de emergencia. A principios de 2025, los valores de reventa del EV6 ya estaban cayendo y las ventas habían disminuido un 17% año tras año. Se está convirtiendo en una historia de advertencia, una prueba de que las especificaciones técnicas no pueden ocultar la frustración a largo plazo. Ahora un par de camiones eléctricos que parecían imparables hasta que finalmente salieron a la carretera. En el puesto número 6 tenemos el Rivian Runo T y Runos, dos impresionantes camiones de aventura eléctricos que prometían redefinir el segmento, pero en lugar de eso comenzaron su recorrido con algunas lecciones muy costosas. Con un precio de alrededor de $90,000 y equipados con potencia todoterreno de 4 motores y tecnología de vanguardia, tenían los ingredientes para convertirse en íconos instantáneos. Pero en octubre de 2022, Rivian retiró del mercado casi todas las unidades entregadas debido a un sujetador de dirección suelto. Más de 13,000 vehículos, todos ellos que necesitaban reparaciones urgentes de suspensión. Eso fue solo el comienzo. Consumer Reports clasificó a Rivian cerca del final en cuanto a confiabilidad, señalando errores de software, problemas eléctricos y sistemas de suspensión neumática defectuosos, especialmente en climas fríos. Los propietarios en Canadá y el Medio Oeste informaron suspensiones congeladas y bloqueos de pantalla después de tormentas de nieve. Y aunque los camiones cuentan con un alcance de hasta 400 millas, las pruebas de remolque en el mundo real muestran que se reducen a alrededor de 150 si es que eso ocurre. Las reparaciones esperan largos retrasos, con cuellos de botella en el servicio, escasez de piezas y valores de reventa en caída. El Runo T y el Runo S se sienten menos como robustos todoterrenos y más como prototipos de prueba beta. Básicamente, pagaste de más. En el puesto número 5 tenemos el Volkswagen ID.4. Un automóvil que se suponía sería el vehículo eléctrico del pueblo, pero que en cambio se convirtió en un caso de estudio sobre expectativas incumplidas. Con un precio inicial de alrededor de $40,000, prometía calidad de construcción alemana, autonomía decente y practicidad elegante. Pero desde el momento de su lanzamiento en 2021, los propietarios lucharon contra errores de software que agotaban la batería de 12 voltios, congelaban las pantallas y hacían que los controles de infoentretenimiento fueran prácticamente inutilizables. Consumer Reports le dio solo 2 de 5 en confiabilidad prevista, señalando fallas electrónicas repetidas. Y a pesar de alardear sobre el papel de una carga rápida de corriente continua de 135 a 170 kilovatios, las sesiones en el mundo real a menudo alcanzaban picos mucho más bajos, especialmente en climas fríos, donde las velocidades de carga se desplomaban y el alcance podía ser inferior a 200 millas. Si a eso le sumamos un retiro del mercado por un posible riesgo de vuelco y un defecto en la manija de la puerta que podría provocar que éstas se abran mientras se conduce, la confianza simplemente se evapora. Con la caída de los valores de reventa y los concesionarios VW recortando los precios para mover existencias, el ID.4 pasó a ser menos un modelo insignia y más una etiqueta de advertencia. Ese era el EV del pueblo. Ahora, hablemos del camión del pueblo y por qué está siendo devuelto silenciosamente. En el puesto número 4 tenemos la Ford F-150 Lightning, un camión que se suponía iba a electrificar al caballo de batalla estadounidense, pero que en cambio dejó a los primeros en adoptarlo completamente decepcionados. Con un precio inicial de aproximadamente $55,000 y un alcance de hasta 96,000 para los modelos más equipados, prometía potencia de remolque, autonomía robusta y practicidad para todos los días. Pero desde el comienzo, en el año 2022, la confiabilidad se desplomó.
Los informes de los consumidores le dieron al Lightning un brutal 30 sobre 100, citando fallas en el tren motriz, fallas electrónicas y problemas en el sistema de batería. El clima frío empeoró las cosas. La autonomía en el mundo real se redujo en más del 40% y remolcar un tráiler podía reducirla a solo 100 millas. Ford tuvo que pausar la producción después de un incendio en la batería a principios del 2023, y los valores de reventa se desplomaron. Los Lightning usados ahora se venden por $20,000, menos que el precio de venta sugerido por el fabricante. Si a esto le sumamos un sistema de información y entretenimiento torpe, un frenado regenerativo irregular y retiradas de software por niveles de batería mal informados y configuraciones incorrectas de presión de los neumáticos, no sorprende que incluso el director ejecutivo de Ford haya admitido que la camioneta no es para todos. En 2025 está claro que la promesa del Rayo se desvaneció más rápido que su carga. En el número 3, tenemos el BMW iX, un SUV eléctrico de $90,000 que prometía lujo espacial pero que generó arrepentimiento entre los primeros usuarios. Se lanzó en 2022 como el vehículo eléctrico insignia de BMW, con 324 millas de autonomía, carga rápida y un diseño radical. Pero a fines de 2023, Consumer Reports retiró su recomendación, citando una confiabilidad prevista por debajo del promedio, especialmente en electrónica, fallas en la suspensión neumática y errores de información y entretenimiento. Un retiro de baterías relacionado con un incendio al principio de su ciclo de vida les dijo a los propietarios que no condujeran ni cargaran sus nuevos iX. Y para 2024, otros 14,000 vehículos eléctricos de BMW fueron retirados del mercado por distintos defectos en las baterías. La carga en el mundo real también decepcionó. A pesar de la tasa de carga rápida declarada de 195 kilovatios. Las velocidades máximas rara vez se mantienen, especialmente en condiciones de calor o frío. Los propietarios criticaron a iDrive 8 por ser lento, propenso a fallos y demasiado complicado. Y aunque el interior luce impresionante, carece de elementos básicos como un maletero y tiene manijas de puertas sensibles al tacto que confunden incluso a los conductores de BMW experimentados. Con una depreciación que alcanza los $25,000 en menos de un año y las conversaciones en el foro cambiando hacia las estrategias de salida, el iX se está convirtiendo rápidamente en un vehículo eléctrico de lujo que los compradores de lujo están abandonando silenciosamente. La revelación final vale la pena la espera. Pero primero, hablemos de un coche de $100,000 que envejeció como la batería de un iPhone. En el número 2, tenemos el Porsche Taycan. Un sorprendente vehículo eléctrico de 6 cifras que llama la atención, pero deja las billeteras más livianas y a los propietarios frustrados. Lanzado en 2020, prometía un vehículo eléctrico de alto rendimiento con ADN Porsche, pero rápidamente obtuvo la puntuación más baja de confiabilidad de vehículos eléctricos en el ranking de Consumer Reports, solo 18 sobre 100. Los propietarios informan errores de software generalizados, pantallas congeladas e interfaces de reinicio que paralizan funciones centrales como HVAC y modos de conducción. El alcance en el mundo real es muy inferior. Los modelos Taycan 4 segundo, con una autonomía de 227 millas, suelen ofrecer un poco más de 180 y menos de 150 en invierno. La reventa se ha desplomado. Un Taycan de $100,000 ahora puede negociarse por menos de $60,000 después de solo 2 años. Mientras tanto, la depreciación se ve acompañada de frecuentes visitas al taller y altos costos fuera de garantía. La carga puede ser rápida, pero su facilidad de uso, confiabilidad y eficiencia simplemente no pueden justificar el precio. A partir de 2025, con opciones mejores y más económicas inundando el mercado, el Taycan se irá desvaneciendo silenciosamente.
Una costosa lección sobre lo que sucede cuando el prestigio de la marca supera el rendimiento en el mundo real. En el número 1 tenemos el Mercedes-Benz EQS, un buque insignia de $100,000 que se suponía que marcaría el comienzo del futuro eléctrico del lujo, pero en cambio aterrizó con un ruido sordo. En el papel es elegante, rápido y está repleto de tecnología. Pero Consumer Reports le dio una de las puntuaciones de confiabilidad más bajas en la categoría de vehículos eléctricos de lujo, citando problemas con el tren motriz, fallas en el sistema de batería y fallas relacionadas con la pantalla. Los propietarios informaron reinicios repentinos mientras conducían junto con una interfaz de hiperpantalla tan compleja y lenta que se convirtió más en una responsabilidad que en un lujo. Los materiales de la cabina, con mucho plástico y poco prestigio, parecían más el prototipo de una startup tecnológica que un Benz de 6 cifras. A pesar de afirmar que tiene una autonomía de más de 350 millas, las cifras reales rondan las 290 con curvas de carga lentas y un rendimiento inferior en climas fríos. Solo en 2023, las ventas se desplomaron más del 30% y el valor de reventa se desplomó. Algunos modelos pierden hasta un 40% en un año. Mercedes ya confirmó un rediseño completo para 2026. Traducción. Ni siquiera ellos saben que no fue así. Si esta lista te asustó y te hizo dudar de los vehículos eléctricos, no te preocupes. Haga clic aquí para ver 20 sedanes que nunca le dejarán tirado. Los coches son tan fiables que hasta los mecánicos los recomiendan por encima de todo.